Vamos a dar inicio entonces a la tutoría número 6 de informática. Antes sí quisiera entonces validar varias cosas que quiero que queden claras para todos y que básicamente quedemos muy claros de varios elementos. Primero, en la plataforma de Moodle, y ya voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. De acuerdo. Al inicio de las tutorías, cuando estuvimos viendo toda la parte de bienvenidos, los objetivos, las fechas de inicio de la tutoría y cuando terminamos el 26 básicamente, que aquí está establecido al comienzo, establecimos unas fechas de concertación de evaluaciones. Establecimos entonces una primera fecha que fue para el 5, que básicamente usted presentó la evaluación del taller práctico, un taller que básicamente entonces se revisó en línea y que usted me envió por correo electrónico para poder revisarlo. 19 de noviembre, estamos hablando de dentro de 8 días, tenemos la segunda evaluación en la cual vamos a hacer entonces un corte con respecto a los trabajos que se tienen para desarrollar en Excel, que sería el taller número 1 que usted ya subió y el taller número 2 complementado con un componente de factura. Tenemos el 26 de noviembre, dentro de la tercera clase, 26, dentro de 2 semanas básicamente, tenemos la calificación del seguimiento que corresponde al 30% de lo que llevamos. ¿Qué es eso? Tenemos entonces unos talleres prácticos que usted ha subido a la plataforma, la participación que usted ha hecho en la plataforma, algunas investigaciones. Y ese mismo día 26 vamos a hacer la evaluación final. Esa evaluación final corresponde a un trabajo que usted va a complementar y que ahora al final de la tutoría vamos a dar claridad de qué es lo que debe contener ese trabajo final, que es la sumatoria de todas las actividades que estamos desarrollando a hoy en Excel. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, el trabajo final, buenas noches, profesor. Entonces, el trabajo final solamente es la sumatoria de todos los trabajos de Excel, ¿verdad? Claro, más lo que vamos a colocar al final. Es decir, hoy vamos a barrer toda la parte del taller práctico número 1 que usted desarrolló. Vamos a dar una explicación del taller práctico número 2 que usted debe desarrollar para presentar la siguiente tutoría. En la siguiente tutoría, que es el 19 que estamos planteando aquí, vamos a hacer una socialización de esos 2 talleres que usted ya tiene realizados, uno que ya subió y otro que está pendiente de subir. Vamos a dejar un complemento adicional que hay que hacerle a ese trabajo de Excel. ¿Claro hasta allí? Ok, profe. ¿Quién más tiene alguna duda? Por el momento ninguna, profe. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? O sea que el de Excel que se subió es una parte y hoy hay que subir otra. Sí, claro. Ah, ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda claro lo que hemos hablado hasta acá? Sí, profe, pues queda claro. Listo. Lo otro. Recuerden que todas las tutorías quedan guardadas, quedan subidas a la plataforma de YouTube de la universidad y por cada una queda el respectivo enlace dentro de la plataforma. ¿Cuál es la idea de que estas clases queden grabadas y que se puedan volver a reproducir? Pues que usted las vuelva a ver, básicamente. 1, para reforzar lo que se hizo. 2, para recordar qué fue lo que quedó pendiente, en qué quedamos, qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que subirlo, dónde hay que subirlo, cuál es el tiempo, cuáles son las fechas, etcétera.
Para eso es que se graba básicamente la tutoría, para que usted tenga ese refuerzo en línea de todas las actividades que se tienen. Entonces, yo sí les agradezco de que en la plataforma usted péguele una revisadita a todo esto que hay al comienzo, porque es que aquí dejamos todas las cosas claras, cuándo se inicia, cuándo se termina, cuáles son las fechas de la evaluación, cómo se deben de presentar cada uno de estos trabajos, qué es lo que hay dentro de cada uno de estos trabajos para subir, cuáles son las fechas, y ya están cada una de las notas de lo que hay aquí. Lo único que está pendiente es el taller que usted acabó de subir, que era el taller práctico de Excel, que es este que lo acabo de subir, creo que hasta ayer había plazo. El de las ecuaciones, básicamente, creo que ya están calificados todos y la idea es que cada uno revise su respectiva calificación. ¿Sí? ¿Pendientes por calificar? No tengo ninguna, ya todas las califiqué. Cuando iniciamos la tutoría, dijimos que una vez usted suba acá a la plataforma un taller que sea para calificar, ese taller lo vamos a calificar, o yo tengo 8 días para calificarlo y entregarle su respectiva nota. ¿Qué quiere decir? Que el taller que usted subió de Excel hasta ayer, este que hay aquí, taller práctico de Excel, que usted subió ayer, no va a estar calificado para hoy, ni para mañana, ni para el sábado, ni para el domingo. Va a estar calificado para la siguiente semana. ¿Cuándo fue la fecha máxima que usted subió esto? Miércoles 11 de noviembre hasta las 23:59. ¿Hasta cuándo tengo plazo yo para calificarlo? Y como habíamos quedado al comienzo, 8 días después de que usted entregue este taller, con todo el gusto, usted lo podrá haber calificado. Eso es claro. Sí, señor. Claro, profe. De acuerdo. Entonces, básicamente, y lo otro, por favor, cuando suba un taller, suba realmente el taller al cual corresponda. Por eso yo les decía, tiene que revisar los videos. Los videos son el refuerzo para que usted tenga en cuenta qué es lo que usted tiene que subir a la plataforma, ¿sí? El caso de este taller con formularios heredados, ese taller lo explicamos claramente cuando iniciamos esa tutoría y dijimos, eso tiene que ver con esta tabla que hay aquí de Word que usted creó y que ya subió. Tiene que coger y descargar una tablita de aquí para poder que haga ese taller, cree los campos y la suba acá. Eso quedó en la explicación de la tutoría, pero no sé si a algunos no les quedó claro y subieron un taller que no era, una actividad que no era. Entonces, pues lastimosamente, ¿yo qué le tengo que calificar? 1 porque subió el taller que no era. Entonces, Sí, profe, a mí, disculpe. sí, Disculpe, sí, fue a mí, la verdad. La verdad, no lo seguro en el momento me quedó claro, pero lo olvidé y en el momento en el que estaba subiendo los talleres, se recuerda que como tenía tantos pendientes, entonces seguro olvidé o como se me cruzaron los cables y subió otra cosa. Sí, yo vi, pero pues no sabía por lo que me puso uno. listo. Corrigió ese, volvió a subir el que era. Profe, pues no lo he subido, estaba esperando a preguntarle a ver si su merced me autorizaba a subirlo de nuevo. Claro que sí, Fabián. O sea, Ah, es de humanos errar, claro. Pero entonces, cuando yo le escribo a la observación, así como me escribió alguien, profe, Tico, acuerde que usted me dio permiso de subir los talleres porque yo tuve problemas, no sé qué, etcétera. Ah, sí, mano, tiene toda la razón. Ya le corrijo su nota y hagámosle. Porque, claro, yo paso calificando y muchas veces cuando paso calificando, pues también a veces no leo el comentario que me coloca el estudiante allí porque yo lo autorizo. Entonces, cuando yo le autorizo, sí le digo, colóqueme en una observación cuando suba el trabajo, profesor, usted me autorizó por tal y tal motivo subir el taller a este tiempo. Y tenga la plena seguridad de que no vamos a tener ningún inconveniente, ¿sí? A mí también me pasó lo mismo. Yo subí el que no era y yo lo volví a subir ayer. Y usted, ¿se acuerda que usted me dijo, vuelva a subir? Sí, claro. Y de una recibí la calificación. Entonces, o sea, la idea de todo esto es que tengamos una retroalimentación entre todos, ¿sí?
que nos estemos escribiendo, ojo, profe, entonces, ¿cómo voy con esto? ¿Subo esto? ¿No subo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo ideal, muchachos, es, en últimas de todo esto, la finalidad y el objetivo y la meta a la que queremos llegar es que de todo lo que hemos visto, pues usted aprenda algunas cosas que de pronto no sabía y que refuerce otras que realmente pues ella conocía. Y la idea es que nos retroalimentemos dentro de todos estos componentes, que yo sé que algunos de ustedes conocen muchas más herramientas que yo y han trabajado mucho más en estos trabajos, pero la idea sí que es que nos complementemos dentro de toda esta actividad. ¿Claro está allí? Perfecto, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Entonces, el primer taller, no sé si hay alguna pregunta más. Listo. Entonces, el primer taller, ¿qué es lo que habla? El primer taller que usted ya subió. Que puede ser que tenga elementos para corregir. Claro, muy posiblemente sí va a tener elementos para corregir. Se me olvidaba también. Bueno, las notas, la nota que sacamos de la evaluación anterior, que era el primer 25%, ya están registradas en ODIN. Recuerden que el que no presente esa nota, pues esa sustentación de eso, la nota le queda en 0. Es el que no haya presentado, por favor, pues me tiene que decir porque yo ya voy pasando por este elemento y se van a quedar por fuera en las notas. En la plataforma Moodle también voy a colocar esas notas que quedaron registradas en ODIN para que cada uno las pueda ver. Entonces, el primer taller que usted ya realizó habla de los siguientes elementos. La primera actividad, estamos hablando del taller de Excel. Dice, en la hoja 1 hay que cambiarle el nombre y coloquele elementos. Y digite los datos conforme a los encabezados descritos y miren la siguiente página cuáles son los ejemplos. Aquí, ¿qué hay? Me dice, está el código, el nombre, un stock mínimo, la cantidad, unidad de medida, valor unitario, valor total, el IVA en un porcentaje, el valor total incluido el IVA, el grupo, el nombre del grupo, fecha de última compra y tipo de movimiento. Algunos me escribieron, venga, ¿qué es este cuento de grupo y nombre de grupo? Ya les explico a qué corresponde. La segunda actividad dice, digite 30 datos en la hoja de elementos. Los encabezados de las columnas deben de estar en negrilla y el color de las letras en anaranjado claro y el fondo de las celdas deben de estar de color azul claro. Esta actividad, pues básicamente es para que recordáramos nuevamente todo lo que era trabajar fuente, color y todo, así como lo hicimos en Word. En Excel yo sé que esto quedó viéndose muy maluco, pero básicamente era un componente práctico dentro de esto. En el campo de la hoja de elementos llamado stock mínimo, usted debe de registrar allí la cantidad mínima que deben tener los elementos antes de pedirlos nuevamente. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, aquí están. Entonces, está el código. El código del elemento no se debe repetir, debe ser un elemento único, igual que el nombre. Si yo tengo un código repetido en un inventario, efectivamente voy a tener problemas porque voy a tener dos códigos que me van a referenciar a lo mismo o a algo diferente. Y no es lógico que yo dentro de un inventario básicamente tenga dos códigos iguales con nombres diferentes. Eso no tiene lógica ni me permite llevar un control de esos elementos que yo tengo. Me está diciendo el stock mínimo, básicamente son las mínimas cantidades que yo debo de tener antes de realizar algún pedido. A hoy, los sistemas de información completamente automatizados, estos stock mínimos son recalculados con el histórico del consumo que se haya llevado dentro de las empresas. Es decir, que los sistemas van un poco más allá con respecto a esto y con base a lo que usted se haya consumido, el stock mínimo varía. Puede ser que aumente o puede ser que disminuya dependiendo del histórico. A hoy muchas compañías no manejan en ocasiones stock mínimo. Manejar un stock mínimo es tener un dinero considerable almacenado dentro de una empresa, el cual puede utilizar en un flujo de caja. Por ejemplo, puede ser de que usted tenga aquí dos elementos, pero puede ser que usted esos dos elementos que tiene dentro de una bodega almacenados,
cuesten 500 millones de pesos porque son unos motores para que usted pueda mover una maquinaria dentro de esa empresa, pero los tiene allí como repuestos por si se le daña alguno. Esos elementos que valen 500 millones de pesos, usted los podría utilizar, es decir, ese dinero que usted tiene representado allí es un flujo de caja que usted puede tener dentro de su compañía, que es por eso muchas empresas a hoy no se dan el lujo de tener un stock mínimo. No, evaluemos ese motor, de dónde me lo pueden traer, cuánto se demora y cuánto de ese tiempo que yo voy a tener perdido allí lo valoro dentro de mi empresa. Es decir, si el motor se daña pero yo no tengo stock, ¿cuánto vale parar mi fábrica para saber si es consecuente tener más bien un repuesto allí almacenado o no? Es, por ejemplo, si yo sé que ese componente o ese motor se me está dañando, pues básicamente yo qué es lo que podría hacer. Bueno, entonces miremos a ver qué podemos hacer con respecto a ¿dónde está el fabricante o el que me vende ese repuesto? Pues que está en Medellín. Si yo veo que el motor el motor que tengo ubicado y que está funcionando hoy está empezando a presentar problemas, pues básicamente yo empezaría a contactar con el proveedor. ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo se demora en traérmelo? Y con base a eso, yo ya podría empezar a tramitar eso. Ahora, puede ser que el motor se dañó de la noche a la mañana. Pues tenga en cuenta cuáles son los componentes críticos que usted tiene dentro de su compañía para poder valorar cuánto vale esa parada de su compañía en un momento específico. Si hablamos de una miscelánea o de una librería, una cacharrería, pues usted ahí no tiene stock mínimo, porque pues básicamente, listo, a usted se le consumió, digamos que tenía los lápices y tenía 2 de stock mínimo y se quedó sin stock, pues usted no le va a suspender nada de eso. ¿Se le disminuirá el ingreso? Sí, puede ser que sí, pero no para la operación de su empresa. Sí hay empresas en las cuales el elemento que yo tengo sí suspende eso. Entonces, hace algún tiempo muchas compañías, los inventarios costaban demasiado. Un inventario de una compañía puede estar alrededor de 20 o 30 mil millones de pesos, dependiendo del tipo de empresa que se esté evaluando. Además, porque muchas compañías a hoy también funcionan con un componente que es mercancía en consignación, es decir, usted factura y paga lo que realmente se consume. Entonces, si yo, digamos, tengo una fábrica y manejo allí tornillos y tuercas, pues básicamente puede ser que un proveedor me diga, no, yo le dejo en consignación a usted ese componente y mensualmente hacemos un inventario de cuánto se ha consumido y eso es lo que yo le facturo. Entonces, muchas compañías también trabajan así, muchos negocios de cadena también trabajan de esa forma, dejan la mercancía en consignación y con base a eso es lo que se empieza a ir facturando. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿O algo que adicionar? Profe, una preguntita. Sí. La parte del IVA. Sí. Vamos para allá. Vamos por partes como Jack el Destripador. Entonces, pero ¿cuál preguntita del IVA? ¿Este que hay aquí o el valor del total incluido IVA o el valor del IVA? El valor del total incluido IVA. De acuerdo. Entonces, venimos aquí. Unidades de medida. La unidad de medida es como vienen almacenados cada uno de los elementos. Pueden venir en caja, unidad, etc. ¿Sí? Hay algunos elementos de unidad de medida que a veces uno ni conoce. Por ejemplo, en la parte de los licores. La parte de los licores, entonces usted puede encontrar por caja en Tetra Pak, por media botella, un cuarto de botella, una garrafa, 1 litro, una caja, un cartón. Y hay una unidad de medida en los licores que se llama escala. Una escala son 80 cajas de licor. Entonces, esas unidades de medida, pues básicamente yo las debo de tener dentro de mi empresa para saber qué es lo que estoy comprando y cómo puedo estar consumiendo o cómo puedo estar vendiendo. Yo puedo comprar al por mayor y vender al detal. Es decir, yo compro la soldadura por toneladas y la vendo por varillitas. Entonces, mi unidad de compra es kilogramos o toneladas y la unidad de venta básicamente es varillas como tal. Puede ser de que yo tenga entonces una estación de servicio y yo compre entonces por galones, barriles, etcétera, y yo distribuya entonces por litros lo que necesite. Ya todo depende entonces cómo sea su manejo.
Valor unitario. Este valor unitario es de estas cajas, de estas unidades que usted tiene aquí, a cómo es. Yo tengo 5 cantidades de lápiz o de cajas. Aquí me dice que la caja vale 700, ¿sí? Entonces, yo ya defino qué unitario es el que voy a manejar. El valor total es coger ¿qué? Multiplique esta cantidad por este valor unitario y me da el valor total antes del IVA. En este porcentaje, básicamente, yo lo que estoy diciendo es que este porcentaje quedó amarrado en una componente que se llama una validación, que ya la vamos a mirar, y lo que hace básicamente es establecer cuánto es el IVA. Aquí hay que tener presente algo y es lo siguiente. Cuando hablamos del valor total incluido el IVA, estamos diciendo que yo voy a multiplicar esta cantidad por este valor unitario y por este porcentaje y esto me dará solo el valor del IVA. Por ejemplo, si yo cojo y multiplico esta cantidad, la multiplico por este valor unitario y luego la multiplico por este valor del IVA, estos 665 son solo el IVA que corresponden a estos 5 elementos que valen a 700 pesos cada uno. Pero aquí me están diciendo, venga, un momento, a todo esto tiene que sumarle el IVA. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría decirle, aquí hay varias formas de hacer esto. Yo le podría decir a Excel, venga, entonces, coja este valor total y multiplíquelo por este componente, que me va a dar los mismos 665. Pero adicional a eso, yo necesito que usted tenga en cuenta, señor Excel, más el valor total de estos elementos. Quiere decir que me está dando 4.161. Ojo con estos componentes. Si yo no encierro dentro de paréntesis esa multiplicación de estos componentes, especial cuidado, porque Excel maneja unos operadores matemáticos con mayor jerarquía, que es la multiplicación, la división, la potencia, y los de menos jerarquía son la suma y la resta. Quiere decir que el primero hace la multiplicación y luego hace la suma. Si yo dejo eso sin paréntesis, mire que él me empieza a establecer la jerarquía. Primero multiplica y luego divide. Si yo hago lo contrario, si yo estableciera estos dos componentes de esta forma, mire lo que sucede. Yo le estoy diciendo, venga, primero que todo, coja y sume, entonces, el valor total que tengo aquí, más lo que hay en este 19% y multiplíquelo por lo que hay en la cantidad. Entonces, los operadores básicamente hay que establecerlos de tal forma que el resultado que yo necesito que me arroje esa fórmula sea el que yo estoy esperando dentro de Profe, él. puedo hacerle una pregunta, qué pena. Sí, claro. Es que en la hoja que usted nos mostró de los ejercicios, habían unos ejemplos de IVA. ¿Uno puede utilizar esos IVAs o tenía que ser el así como usted puso, 19%, 16%, el 10%, el 6%? Bueno, esos que usted puso, tiene que ser así como usted los pone. La idea es, recuerde que a hoy en Colombia se manejan IVA diferenciados. El 19%. Sino que estoy preguntando es porque en la hoja que ¿cómo se dice? En el taller habían ejemplos que decían que del 16, 10, que se podía manejar esos. Entonces, si uno lo cogió esos, quedó malo, está bien. No, no hay ningún problema. Entonces, Porque yo ahí donde dice IVA, yo no puse el IVA, sino que lo hice hice otra, ¿cómo se dice? Aparte otro cuadro y ahí fue el valor de lo que dio con la fórmula y todo. También está bien. Pero yo aquí tengo que tener es el porcentaje del IVA. No, sí, yo no, lo que le quiero decir, profe, es que yo ahí no puse el porcentaje, sino que puse el valor de lo que dio con la fórmula y todo. Y en otra parte puse lo de lo que vale el IVA. ¿Cómo se dice? En otro cuadro. Si quiere le comparto mi cosa y le muestro y verás. Para salirme de la duda. Espérenme un momento, por favor. Este es su taller.
profe, ese es. Si vio que aquí donde está de la celda Q, yo puse 6%, 8%, 10%, yo lo puse aparte, pero aquí donde dice el IVA, puse lo que cogí la celda y lo puse de una vez el valor. ¿El taller qué decía? Decía que cogiera del 6%, vea, el punto en el encabezado de la hoja de entrada llamado impuestos, se debe crear una lista de validación que permita seleccionar diferentes tipos de impuestos para los diferentes artículos comprados, por ejemplo, 6, 8, 10, 12 y 16. Esos fueron los que yo utilicé. ¿Dónde quedó la lista de validación que usted hizo? Al final. Aquí. Acá. Aquí no hay lista de validación. ¿Cómo? Aquí no hay lista de validación. No, profe, sino que lo que yo le quiero decir es que yo los puse ahí y en el IVA puse ¿cómo se llama eso? La fórmula de cómo fue que lo saqué. Vas y verás al 13.500 y ahí dice el H3. Entonces coge H3 por Q2 y da 13.500, luego el de abajo y así. Bueno, voy a continuar explicando el ejercicio y cada uno debe de concluir cómo realmente debería de haber quedado. El ejercicio establece entonces que el valor total del IVA debe de tener incluido entonces el porcentaje del valor de la cantidad total, de la cantidad por el valor unitario más el valor total sin IVA. El grupo obedece a un grupo que yo debo de tener. Habíamos dicho, un grupo y establece aquí. El stop mínimo ya lo hablamos. En la hoja 2 debe de cambiarle el nombre y colocar allí el grupo y debe de digitar los datos allí teniendo en cuenta que es el grupo de artículos. Por ejemplo, el grupo código 1 es papelería, el grupo 2 son granos, etc. Mire el ejemplo en la siguiente página, entonces me dice código y nombre del grupo. Si yo me vengo entonces al ejercicio que estamos desarrollando aquí, aquí está el grupo. El grupo, el código 10 es papelería, el código 20 es miscelánea, el código 30 es aseo. Estos grupos no se repiten, porque si yo vuelvo y coloco el 10 aquí es papelería, pues ¿para qué lo voy a volver a colocar si ya lo tengo aquí? O sea, yo no debo de nombrar otra vez ese grupo. Estos grupos que yo tengo aquí, papelería, miscelánea y aseo, obedecen a los elementos que yo tengo aquí, señor. Por lo menos yo en mi ejercicio lo hice con 1, 2 y 3, eso no hay ningún problema, ¿cierto? No, o sea, no, yo no los enumeré todos los que yo tenía ahí. Sí, no hay ningún problema. Bueno. Ajá. Y otra cosa, lo de la fórmula del valor total IVA es el igual más, es el igual, el valor total, el valor unitario más, Sí. entre paréntesis, otra vez el valor unitario por el 19%, o sea, en donde esté el IVA. Y Sí. cierra paréntesis, ¿cierto? Sí. Bueno, pues. Entonces, todos estos elementos que yo tengo aquí pertenecen a un grupo que hay aquí. Entonces, por ejemplo, papelería. Entonces, yo tengo aquí que el lápiz pertenece a papelería, pero también borrador, esfero, lápiz, calculadora, etcétera. Entonces, aquí tengo miscelánea. Entonces, me imagino que aquí habrán entonces algunos de miscelánea, no sé, el algodón, papel iris, un florero, etcétera. Entonces, estos grupos deben de obedecer a la naturaleza de cada uno de estos elementos que hay aquí. ¿Para qué me permiten o qué permiten y cuál es la utilidad de los grupos? La utilidad de los grupos básicamente es que usted más adelante, cuando su inventario esté ya completamente caminando, pues usted pueda establecer dentro de su empresa cuál de los grupos es el que vale más en su compañía. Entonces, puede ser de que usted tenga un grupo con muy poquitos artículos, pero que efectivamente sean un elemento de alto costo y ese grupo sea el que más vale en su compañía. Entonces, también me permite valorizar básicamente cuál es el grupo en el cual
vale más dentro de mi compañía porque también tengo que empezar a mirar, venga, tengo un grupo que vale 20.000 millones de pesos. Ah, bueno, entonces a ese grupo hay que empezar a colocarle más cuidado porque es más valor, tiene menos cantidades y maneja un mayor alto precio. A esos hay los que hay que colocarle cuidado. Entonces, los grupos básicamente me permiten también determinar eso. Y está el nombre del grupo, que ahora explicamos cuál es la fórmula para traerme el nombre del grupo que hay allá. La fecha de la última compra y básicamente está entonces un componente que se llama tipo de movimiento. El numeral, listo, la hoja de grupo. El numeral 6 dice, los encabezados de las columnas deben de quedar en negrilla, lo mismo que habíamos hablado de la fuente ahora. Las hojas generadas y creadas anteriormente debe quitarle las líneas de división. ¿Cuáles son las líneas de división? Las líneas de división son todas estas linecitas que usted puede visualizar acá. ¿Cómo las quito? Yo me voy a vista y vengo aquí y le digo, quíteme esas líneas de la cuadrícula y ya efectivamente toda la hoja de cálculo que hay aquí queda sin las líneas de división. Es decir, que yo me puedo desplazar por cada una de ellas. En la hoja 3, cámbiale el nombre por entrada y digite los siguientes valores. El encabezado de la hoja de entrada llamado impuesto debe crear una lista de validación. No sé si creo que alcanzaron a buscar qué era una lista de validación. ¿Investigaron qué era una lista de validación? No. Sí. Repite la pregunta porque no la escuché. Sí, investigaron qué era una lista de validación. Por lo que yo tengo entendido de la lista de validación, son unos valores que se tienen ya predeterminados para ciertas casillas de una tabla. Sí. ¿Quién más alcanzó a investigar algo de eso? Me imagino que todos. Entonces, ¿qué es la validación? Excel viene predeterminado cuando usted inserta una hoja o crea un nuevo libro que usted pueda digitar cualquier dato, números, que pueda digitar fechas, que usted pueda digitar letras, etcétera, etcétera. Él acepta cualquiera de estos valores porque no tiene ninguna restricción. ¿Qué hace una lista de validación? Una lista de validación lo que me permite básicamente es poder tener unos valores definidos que se puedan utilizar. Es decir, que yo le voy a decir qué tipo de valores son los que voy a tener yo en esas celdas y cuál es el que voy a poder definir para poder registrar. Entonces, ¿cómo hago las listas de validación? Excel maneja un componente que se llaman, este cuadrito que hay aquí se llama un cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres me dice a mí que estoy en la celda A4, que estoy en la celda A7, que estoy en la celda C6. Entonces yo voy a colocar aquí un componente que se llame IVA. ¿Sí? Él aquí, cuando yo he nombrado algún componente de algún nombre, él empieza a colocarme el nombre aquí y ya lo vamos a mirar. El ejercicio que decía, vamos a utilizar 6, 8, 10, 12 y 16%. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, bueno, vamos a utilizar estos porcentajes. Entonces yo le voy a decir a Excel, ah, bueno, vea, un valor puede ser 6%, otro valor del IVA puede ser el 8%, otro valor del IVA puede ser el 10%, otro valor del IVA puede ser el 12% y otro valor del IVA puede ser un 16%, etc. Aquí yo puedo empezar a utilizar diferentes valores de IVA. ¿Yo qué le voy a decir a Excel? Ah, venga Excel, vea, esta celda que hay aquí, que arranco en la B6, B7, B8, 9 y 10, yo le voy a dar un nombre. ¿Cómo le doy el nombre a ese rango? Vengo, me posiciono aquí y le digo que eso se va a llamar IVA y le doy Enter. ¿Sí? Mire que este recuadro que hay aquí, el nombre que hay aquí ya se llama IVA. Quiere decir que si yo me ubico aquí, cada celdita individual tiene un nombre. Pero si yo vengo y marco todo este componente, él me dice, ah, eso se llama IVA. Inclusive, si yo me posiciono aquí y vengo aquí al cuadro de nombres, él me dice, venga, este rango que hay aquí, ¿cómo se llama? IVA. Y viene y me lo marca aquí. Claro, hasta allí.
Ahora bien, ¿cómo creo la validación con esos elementos? Entonces yo le voy a decir a Excel, bueno, yo necesito que estos valores que tengo aquí los voy a utilizar en la validación. ¿Dónde está el componente de validación? En la opción de datos hay un componente que se llama validación y allí hay un elemento que se llama validación de datos. ¿Qué hace validación de datos? Me dice, tengo una configuración. ¿Cuál es el criterio de esa validación? Como dijimos que Excel en cualquier celda puede digitar cualquier dato, entonces él me dice, ¿qué va a permitir? ¿Cualquier valor? No, yo le voy a decir, venga, yo necesito una lista. Y dentro de esa lista, yo le voy a decir, ¿dónde está ese origen de esa lista? Yo puedo decirle a Excel, venir y marcar aquí esto, o puedo estar ubicado aquí y darle F3 con el teclado. F3 con el teclado lo que me trae son todos los nombres que yo he creado dentro de esta hoja. Entonces yo vengo y le digo, seleccióneme este nombre y le doy a aceptar. Mire que él me dice, eso es igual a IVA. ¿IVA es qué? Todos estos valores que yo tengo aquí. Tiene otra pestaña que se llama mensaje de entrada. ¿Qué es el mensaje de entrada? Digamos que es ingresar valores. Es lo que yo necesito, que el que va a utilizar esa hoja de cálculo entienda qué es lo que tiene que realizar con esos valores que va a encontrar acá. Entonces yo le voy a decir, seleccione los valores de la lista. Y en el mensaje de error, yo le voy a decir, bueno, que se detenga o que sea uno de advertencia o de información. Yo le voy a decir que se detenga y le voy a decir que eso se vaya a llamar error. Y le voy a decir, debe seleccionar un valor de la lista. Y le doy a aceptar. Automáticamente, cuando me posiciono aquí, mire que él me despliega este cuadrito y fuera de eso me coloca aquí qué es lo que necesita usted allí. Me dice, ingresar valores, seleccione un valor de la lista. Si yo vengo y le doy clic aquí en esta listica, él me aparece todos los IVAs que yo tengo aquí. Yo vengo y le digo, venga, 6%. Como esta celda no está formateada con porcentaje, por eso me aparece 006. Quiere decir que este 6% expresado en un número entero es 0,06. ¿Qué tengo que hacer? Vengo aquí a inicio y le digo, venga, esto es porcentaje. Ahora sí, si yo vengo y selecciono 10%, si selecciono 12%, si selecciono 6%, etcétera. Pero si yo vengo aquí y registro 99%, ¿sí? Y le doy Enter, él me dice, venga, ojo, usted tiene que seleccionar un valor de esa lista. Eso no le sirve allí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues seleccionar realmente un valor de la lista. Entonces, pues le doy cancelar y puedo venir a seleccionar un valor. ¿Qué sí me permite? Que yo borre algún valor de los que hay allí. Eso sí me lo permite, pero no me permite que yo pueda entonces colocar un valor diferente a este componente. ¿Claro está allí? Sí, profe. ¿Cuál es el riesgo que corro con respecto a estos valores que hay aquí? Que si alguien llega y me los borra y yo vengo aquí y voy a seleccionar, los valores no están porque ya me los borraron de aquí. Ese es el riesgo que puedo correr con respecto a esto. ¿Cuál es la otra forma de crear una validación? La otra forma de crear una validación básicamente obedece a lo siguiente. Yo me vengo aquí a la validación, vengo a datos, vengo aquí a validación de datos y le digo validación de datos. Te le voy a decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? No, que de una lista yo seleccione. Y aquí yo empiezo a decirle a Excel, venga, que pueda seleccionar 6%, punto y coma. Ojo que este punto y coma obedece a una lista de los separadores que se definió en el panel de control, que ya vamos a mirar dónde está. Puede ser 8%, punto y coma, puede ser de que sea el 10%, punto y coma, puede ser que sea 12%, punto y coma, o 16% y ya. Vengo y le coloco el mensaje de entrada, seleccione los datos, seleccione alguno de los valores y en el mensaje de error, entonces le voy a decir error y le coloco igual, debe seleccionar algún valor de la lista. Listo, y le doy a aceptar. Entonces, mire que me queda el mismo dato, me queda el mismo título y aquí yo ya puedo venir y decirle, bueno, aquí cae 6%.
Listo. ¿Qué hay aquí? Hay un 10%. ¿Qué hay aquí? Hay un 12%. Y este de aquí si no me lo pueden borrar, porque está inmerso dentro de la misma validación. Lo que pasa es que hay veces que yo necesito estos rangos de estos valores para poder utilizar cada uno de estos elementos. Entonces, ya depende de donde yo necesite establecer esto. Este separador que teníamos ahora, que estábamos hablando del punto y coma, ese separador viene configurado en inicio, panel de control, y dentro del panel de control existe una configuración que se llama configuración regional. Esa configuración regional básicamente me permite establecer varias cosas. ¿Qué formatos voy a visualizar? ¿En qué ubicación estoy yo en estos momentos para regionalizar? ¿Qué teclados tengo utilizados? Y hay un componente de configuración para una parte administrativa. En formatos yo voy a tener una configuración adicional. Y me dice, bueno, dentro de los números usted tiene un separador de miles que son las comas, un número de decimales que son los 2, símbolo de separadores de miles que son los puntos, cuáles son los grupos en los cuales usted va a tener distribuidas estas cifras. Aparece el sistema de medida que usted va a utilizar y aparece este separador de las listas. En mi caso, este computador tiene configurado punto y coma. Puede ser que su computador tenga configurado una coma y usted lo que tenga que básicamente cambiar es, en vez de utilizar punto y coma, utiliza una coma. ¿Cómo sé que tengo problemas con eso? Cuando yo vengo aquí y supóngase que yo vine aquí a la validación y en vez de utilizar el punto y coma, yo seleccioné fue la coma porque creí que el separador de listas era el de la coma. Entonces yo vine y le dije, bueno, entonces miremos que todos supuestamente sean coma. Cuando yo le doy a aceptar, va a suceder algo. Él no le saca ningún error. Pero cuando yo vengo a seleccionar aquí, todos los valores están en la misma celda. Eso no me permite realizar cálculos porque cuando yo le digo a Excel, venga, esto es igual a esto por 100 pesos, él me dice, venga, no, usted tiene un problema ahí de la fórmula. Entonces, por eso el separador de las listas tiene que ser claramente identificado para poder que le pueda decir a Excel, venga, no, el separador es punto y coma, perdón, el separador es punto y coma, el de este 10% viene con punto y coma, el de este 12% viene con punto y coma, y el de este 16% viene punto y coma y le doy a aceptar, ¿sí? Ahora sí puedo venir a seleccionar los valores y efectivamente la fórmula va a estar corregida. Puede ser que yo seleccione 99% y me va a sacar el mismo mensaje de error que tenía básicamente en esta validación. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Pero esa validación se tiene que hacer con todos los productos que se va a vender o con cuáles. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí hay una ventaja, es que yo puedo copiar y pegar. Es decir, si yo ya tengo esto aquí, yo lo único que hago es, para que todos no me queden igual, pues entonces yo selecciono esto de aquí hacia abajo y le digo control V. Todas las validaciones básicamente van a quedar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a seleccionar unos IVAs diferenciales para poder que cada celda empiece a ir calculándose con base a los IVAs que hay allí. Toca pegar, mejor dicho, todos los elementos que se van a vender, colocar en la validación. Sí, claro. Ok. El ejercicio establece entonces también lo siguiente. En salida, básicamente también hay que hacer entonces una validación. Eso quiere decir que yo tengo una hoja que se llama entrada y esa hoja de entrada básicamente va a tener entonces un IVA que está dado con una validación y en salida también tengo un IVA que básicamente va a estar dado por una validación. ¿Qué sucede? Si yo aquí en Elementor tengo ya un IVA calculado, pues yo lo único que hago es, tengo una validación aquí, la copio y vengo y la pego aquí en salidas. Y la pego, por ejemplo, por aquí. Básicamente lo que hizo fue que arrastrarse la validación de lo que hay allá.
Si pegó una validación donde no era y necesita eliminarlo, pues básicamente lo que hace es, se ubica aquí, viene entonces a datos, validación, y aquí dentro de validación me dice validación de datos, y aquí me establece, ¿usted quiere borrar todas esas validaciones? Sí, yo lo voy a borrar, bórreme todas las validaciones, y lo que hace es que me borra este elemento, no me borra el valor, me borra la validación. Las otras validaciones quedan allí, y esta que yo había colocado como error, entonces básicamente me la quita de allí. Me dice, en el encabezado de la hoja, listo, el impuesto, en la hoja de elementos, grupos de entrada y salida, debe tener los títulos claros que permitan identificar la información guardada allí. Y en la hoja de elementos, en la columna tipo de movimiento, debe crear una validación. ¿Cuál es esa validación? Pues básicamente es que ese elemento sea de entrada o de salida. ¿Cómo se coloca eso? Pues básicamente yo lo único que le digo a Excel es, bueno, vuelvo a lo mismo, datos, validación de datos, y vengo y le digo, yo necesito que eso sea una lista. ¿Qué es lo que tengo que digitar ahí? Entonces es un componente que se llama entrada, punto y coma, y salidas. Y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que crea aquí? Una entrada o puede ser que sea una salida. Esa es la validación que básicamente está creada allí. Hasta allí, hasta aquí sería el primer taller. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí en la lista, ¿usted cómo puso el signo de pesos? ¿En cuál lista? En la lista de datos que usted tiene ahí, puso un signo de pesos y al frente el número. Ahí. Pero ¿en cuál? ¿En estos? Sí, señor. Bueno. Recuerde que es que si usted ve, por ejemplo, estos valores que hay aquí, si usted ve, el valor que hay aquí no tiene el símbolo pesos. Esto que hay aquí es el formato. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo selecciono todos estos datos que hay aquí y le voy a decir a Excel, bueno, en Excel, vea. En inicio hay un grupo que se llama el grupo número. Aquí establece, este formato que tiene es un formato de contabilidad, pero yo puedo tener un formato de número. Ese formato de número está aquí con 2 decimales y mire que básicamente me le quito el símbolo pesos. O puede ser que yo le diga, venga, no, colóqueme un número de moneda y me queda con 2 decimales. O puede ser de que yo le dé clic derecho y venga y le diga, venga, no, yo necesito un formato de celdas, pero ese formato de celdas yo necesito que quede de la siguiente forma, moneda, pero sin decimales. Entonces me dice, bueno, esos números quedan así, los negativos pueden quedar representados así o en rojo, etcétera. Uno define cómo lo va a utilizar. Yo lo que le digo es, colóquemele esto básicamente, aquí me quedó centrado, yo lo coloco hacia la derecha. Como ya tengo todo este formato aquí creado, que ya asumí que me quedó bien, entonces yo qué le digo, venga, coja todos esos formatos que hay aquí, con la brochita, copie ese formato, péguelo aquí, copie ese formato, péguelo aquí, y ahí ya básicamente tengo establecido que las 3 columnas que son de valores y unos cálculos van a tener el símbolo pesos. ¿Claro allí? Sí, profe, pero usted lo tenía en toda la esquinita de la celda. ¿Cómo Claro. se separa de la celda y el número? Claro, lo que pasa es que recuerde que ese formato que tenía primero establecido es un formato de contabilidad, es decir, que es una forma de visualizar los datos. Si yo vengo y le digo, doy clic derecho aquí y le digo formato de celdas, yo vengo y le digo, venga, don Excel, yo necesito básicamente un formato de contabilidad, que es este, 0 decimales y el símbolo de pesos, y le doy a aceptar. Ese es el formato de contabilidad. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos entonces con el segundo taller. Listo y terminado. El segundo taller, ¿qué me dice? El segundo taller me dice que básicamente hay que crear una hoja que se llama clientes, con los siguientes encabezados: cédula, NID, nombre, dirección, teléfono, fecha de vinculación, antigüedad, porcentaje y descuento. Quiere decir que estos clientes tienen entonces el NID, el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha en que ingresó, una antigüedad y un porcentaje de descuento. ¿Cuántos clientes? Pues aquí no me dicen cuántos, pero pues al menos debo de tener siquiera más de 3 o 4. Pues, esos clientes se inventan, uno los saca de dónde. Sí, claro, son inventados.
porque es que cuando usted tiene un negocio, básicamente usted no saca a los clientes de ningún lado, sus clientes llegan. ¿Y cómo llegan? Pues dependiendo del negocio que usted tenga. ¿Claro, oye? Entonces, ¿cuántos clientes vamos a digitar? Pues digamos que ya usted define cuántos va a registrar. Entonces, me dicen, la antigüedad debe estar calculada y presentada en años. Entonces, si yo me voy para el taller, estoy diciendo, esta es la fecha de vinculación. En Excel hay una función que se llama hoy. ¿Qué me devuelve hoy? Me devuelve la fecha actual que tiene mi computador. Por eso me está diciendo aquí, 12 de noviembre. Quiere decir que si yo este ejercicio lo abro mañana, ya no me aparece 12, sino 12 más 1. O sea, mostraría 13 de noviembre y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo a Excel? Ah, venga, Excel. Résteme estas dos fechas. ¿Cuál? Una fecha de vinculación menos la fecha de hoy. ¿Cuánto me da eso? Me dice que ese señor se vinculó el 12 de febrero del 2010 y que a hoy, 12 de noviembre del 2020, ese señor tiene 3.926 días. Si yo cojo esos 3.926 días y lo divido entre 365, me dice más o menos de cuántos años tiene el señor. Me dice que ese señor tiene 10,7561,644 años. Aquí hay que tener en cuenta, y es que cuando yo divido por 365, pues voy a tener digamos, un margen de error. Porque resulta que cuando hago esta resta, básicamente él lo que está haciendo es restándome los días, pero tiene en cuenta los años bisiestos. Pero cuando yo lo divido entre 365, yo realmente no estoy teniendo en cuenta cuáles son los años bisiestos. ¿Cómo sé cuándo un año es bisiesto? Pues si estamos hablando de 2010, básicamente, yo tendría que coger, los años bisiestos son cada 4 años, yo podría coger este 2010 y dividirlo entre 4. Me dice que es 502,5. Este año no es bisiesto. Si yo cojo el 2011, si yo cojo el 2012 y hago la misma operación, entonces yo le voy a decir, venga, cójame todos estos elementos y hágame esta operación. Si me da un número entero, quiere decir que este año es bisiesto. Es decir, que el año bisiesto tiene entonces ¿cuántos días? Tienen los 365 días exactos. El bisiesto. ¿Y los no bisiestos? 364. Sí. ¿Qué es un año bisiesto? Querido de latín, que tiene sextus días en el calendario. Quiere decir que es una expresión que deriva del latín, bis sextus, 10. Entonces, ¿qué me está diciendo? Repetido el sexto día antes de un primer día de marzo, que corresponde a un día extra intercalado entre el 23 y 24 de febrero. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que básicamente esos años bisiestos, dice, se añade el desfase que existe entre la duración de un año normal 365 días y el otro que va a tener 366 días. Entonces, ¿el bisiesto tiene cuántos? Un día de más. Ajá, listo. 366. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo divida esto entre 365, estoy asumiendo que los años que hay entre el 2010 al 2020, pues hay unos años bisiestos que básicamente no los estoy teniendo en cuenta. El margen de error es muy pequeño, pero me sirve la fórmula que voy a utilizar.
¿Yo qué le voy a decir a Excel? Ah, bueno, en Excel, vea, entonces, como ya sé que hay una función que se llama hoy, que eso esto me está dando días y que me están diciendo que que la antigüedad la tengo que presentar en años, entonces yo le voy a decir a Excel, entonces la antigüedad, ¿cómo la tengo que calcular? Coja una función que se llama hoy, abro y cierro paréntesis y réstele básicamente la fecha de vinculación y lo encierro dentro de paréntesis para que primero me haga la resta y luego me haga la división. Si yo lo dejo así, me dice, sí señor, este señor tiene 10,8 años. Si yo no lo hago dentro de los paréntesis como lo tengo establecido aquí, mire lo que sucede. Me dice que este señor tiene 44.036 años de antigüedad y esto es falso. Excel no le dice a usted que esa fórmula tiene un error. La fórmula está bien. Lo que pasa es que usted es el que debe de entender cuál es el resultado que usted espera que haya allí. Si yo coloco esta antigüedad y veo que este señor tiene 44.036 años de antigüedad, pues esto es un dato erróneo. O sea, yo debo de entender que realmente esa fórmula quedó mal realizada y tengo que establecer cómo la voy a corregir para poder definir efectivamente cuál debe de ser el resultado correcto. Entonces, digamos que en antigüedades, pues usted podría dejar con 2 decimales o con 1 decimal o con 0 decimales, no hay ningún problema. Entonces yo podría decirle a Excel, venga, quítemele los decimales a esto básicamente y déjeme los números enteros. Entonces básicamente me está diciendo, aquí tiene 11 años, lo que hice fue disminuir básicamente, mire que tiene 18, lo que hace es que lo aproxima a los 11, pero efectivamente no tengo los 11. Por eso en muchas ocasiones yo dejo más bien un decimal para poder saber a qué cifra exactamente me estoy llevando. Entonces, aquí tengo básicamente este cálculo de la antigüedad. Ahora bien, me dice aquí el taller. El porcentaje de descuento debe de obedecer a una fórmula condicional que si la antigüedad es mayor de 8 años, se debe conceder un descuento del 6,5% al cliente. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, vengo aquí y le voy a decir a Excel, bueno, me están diciendo que es una fórmula condicional. Aquí están las fórmulas, me dice, aquí está todo el grupo de las fórmulas. Están las recientes, las financieras, lógica, texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas, están más funciones, estadística, ingeniería, cubo, información, compatibilidad y web. Entonces, como me están diciendo que esa función es una función lógica, por aquí están las funciones lógicas, falso, no, sí, y, si error, sí, punto nd, verdadero, XO, y. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Me están diciendo, venga, hay que utilizar una función lógica. Si esta antigüedad es mayor de 8, concédale el descuento del 6,5. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a Excel? Bueno, entonces voy a utilizar una función lógica que se llama el sí. Excel me trae este componente de la función. Este componente tiene 3 argumentos o 3 variables. Tiene una primera prueba lógica que está en color negrilla, quiere decir que es obligatorio para que esta función esté completamente definida. Después de que le evalúa esta prueba lógica, viene, si lo que evalúa aquí es verdadero, viene y hace lo que hay aquí. Pero si evalúa la prueba lógica y es falso, viene y sigue aquí y no entra aquí. ¿Qué me está diciendo la prueba lógica? Me está diciendo, venga, vea, tenga en cuenta, si esto que hay aquí es mayor que 8, ¿qué me está devolviendo? Que eso es verdadero. ¿Qué me dice si es verdadero? Que le tengo que dar un descuento del 6,5%. Pero ¿qué sucede si es falso? No le dé descuento, colóquele 0 y le doy a aceptar. Mire que él me está diciendo 10,8 es mayor que 8. Claro, si es mayor que 8, entonces aplíquele el 6,5% y le doy a aceptar y me dice aquí está el 6,5%. Quiere decir que eso mismo debe obedecer aquí hacia abajo. Yo lo único que hago es copiar y pegar esa fórmula. Efectivamente vengo aquí y me dice este es el 4,6. Bueno, venga, miremos esta fórmula, ¿qué pasó? Él viene y dice, vea, 4,6 es mayor que 8. No, eso es falso. Entonces no entra aquí, sino que sigue aquí y me dice, eso tiene un 0% de descuento. ¿Claro hasta allí? El ejercicio continúa entonces en lo siguiente. En la hoja de entrada, en las columnas cantidad y valor total, se debe de crear un formato condicional donde coloque el fondo de color rojo para aquellas cantidades donde existan menos de 8 elementos o menos de 8 cantidades
Y en el valor total, un fondo verde si el valor total es mayor a 250.000. Me están diciendo en la hoja de entrada con un formato condicional. Yo me vengo para acá en entrada y voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar este formato condicional que ya estaba creado acá. Y voy a borrar este que hay acá. Entonces me están diciendo, cree un formato condicional, básicamente que donde haya menos de 8 cantidades, en las cantidades, pues entonces me pinte un color básicamente rojo. Ojo, fondo de color rojo, fondo de la celda. Entonces yo vengo aquí y voy a marcar todos estos datos que hay aquí. Puede ser que los marque o que solamente lo haga en uno solo. Y me voy a ir a inicio y en inicio voy a encontrar dentro de los estilos un componente que se llama un formato condicional. Ese formato condicional me dice resalte reglas de las celdas que sean ¿qué? Mayor que. ¿Mayor que cuánto me están diciendo? Mayor que 8. ¿Qué tengo que hacer para las que sean mayores que 8? Si eran mayores que 8 o menores que 8. Menos de 8. Entonces, yo vengo y le digo, bueno, no es mayor que esto. Lo que necesito es que sean menores que 8. Y debo de rellenar, pero el fondo de la celda con un color rojo. Entonces, yo vengo aquí y le digo, venga, no, yo necesito básicamente, entonces, un formato personalizado y en el relleno le voy a decir que me lo coloque de rojo. Y le doy a aceptar y le doy a aceptar. ¿Qué hace él? Él viene y compara. ¿Esto es mayor que 8? No. ¿Esto es menor que 8? Sí. ¿Esto es menor que 8? Sí. Y así va pintando todos los que necesite, básicamente. En el otro que me está diciendo, en la cantidad, básicamente en el valor total, lo que sea mayor a 250.000, que es lo que me está diciendo dentro del ejercicio. Él debe estar de color del fondo verde si el valor total es mayor a 250.000. ¿Qué le voy a decir a Excel? Bueno, señor Excel, vea. Coja estos componentes que hay aquí, todos de aquí hacia abajo. Bueno, vamos a hacerlo aquí en el primero, solamente. Le voy a decir, venga, vea, todo lo que sea mayor que 250.000, colóquemele entonces un formato personalizado, pero un relleno de color verde, y le doy a aceptar, y le doy a aceptar. Mire que automáticamente pinto este. ¿Cómo hago para que esto se copie de aquí hacia abajo? Pues muy sencillo. Yo vengo y le selecciono copiar, vengo y marco todos de aquí hacia abajo, vengo y le doy clic derecho sobre el mouse y le digo que voy a pegar un componente especial. ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? Básicamente yo necesito que me coloque todos los formatos y le doy a aceptar. Vengo y valido y efectivamente aquí los que cumplen que sean mayores de 250.000 básicamente se van a pintar de ese color verde. Claro, está allí. ¿Hay alguna pregunta? Me dice, en la hoja de entrada, usted debe crear entonces encima de los encabezados de las columnas subtotales por cantidades. Ojo que existe una función subtotales y existe otra en la barra de herramientas que se llama subtotal. Obedecen a dos elementos que van a colocar un componente diferente al resultado. Entonces me dice, va, solo en cantidades, en valores unitarios y totales. Quiere decir que básicamente estoy entonces en entradas y le voy a decir a Excel lo siguiente. Me está diciendo, vea, aquí en cantidades, mire que en datos hay un componente que se llama subtotal y lo que nos está pidiendo el ejercicio se llama básicamente subtotales con S, que es una función. Yo voy a venir acá, entonces le voy a decir a Excel, igual subtotales y abro un paréntesis. Automáticamente él me saca todos estos valores. Él me va a empezar a decir,
¿Usted qué quiere hacer con esa función de subtotales? ¿Un promedio, contar, contará, un máximo, un mínimo, un producto, una desviación estándar típica, una suma, una varianza S, una varianza P? O, mire que vuelve y repite, promedio. En la primera, básicamente, no tiene en cuenta las celdas que están en blanco. Pero en las segundas, por ejemplo, este 101, sí me tiene en cuenta las celdas que hay en blanco. Entonces yo le voy a decir, venga, yo necesito que este subtotal cree o utilice este código de la función 9, que es la suma. Mire que él me coloca el número 9. Le voy a decir punto y coma, y vengo y marco todos estos valores que hay de aquí hacia abajo. Cierro el paréntesis y le doy enter. ¿Qué me hizo Excel? Me dijo, venga, usted de aquí para abajo tiene este número 9 que le representa una suma, quiere decir que usted de aquí hacia abajo tiene un total básicamente en esas celdas de lo siguiente. ¿Cuánto tiene? 7.487. Si yo vengo y miro este elemento que hay en la parte superior, me dice 7.487. Eso mismo voy a hacer entonces, como me está pidiendo el ejercicio, que lo haga en cantidades y valores unitarios y totales. ¿Cómo hago para llevarlo acá? Ya lo tengo en cantidades, valores unitarios. Yo lo que hago es copiar este elemento aquí y vengo y lo traslado acá, que es el mismo, y vengo y lo traslado acá. ¿Sí? Estos elementos, ¿para qué me sirven? Estos subtotales que yo creo. Cuando yo utilizo estos filtros lo que me permiten es seleccionar unas celdas. Digamos que yo no los tengo, pero voy a crear o utilizar un filtro. ¿Para qué me sirve el filtro? Pues básicamente para que me muestre solo la información que yo necesito. Entonces, si yo selecciono aquí y vengo y le digo filtro, básicamente le voy a decir, venga, entonces tenga aquí en cuenta Excel que voy a sumar solo las cantidades que están de color rojo. Entonces, este subtotales solo suma las cantidades que están y cumplen con esta característica. Para los otros también toma la misma característica. Mire que si yo vengo y le digo aquí que son todos, básicamente él me dice 7.487. O puede ser que yo le diga, venga, colóqueme por color, sin relleno. Me suman las que no tienen entonces ese color del relleno. Para eso me sirven estos filtros. Y el filtro amarrado a los subtotales lo que hace básicamente es que me va a empezar entonces a seleccionar o a contar solo lo que necesito. ¿Para qué lo utilizo? Pues cuando tengo un inventario de muchas referencias que pueda hacer un resumen de este componente. El siguiente punto que me dice, utilice de la categoría estadísticas la función máximo y mínimo y hágalas al comienzo de la hoja de entrada utilizando las columnas cantidad y valor unitario. ¿Yo qué tengo que hacer? Como están encima, que es máximo y mínimo, que son estas que están aquí, yo le voy a decir a Excel, bueno, como esta hoja está hacia acá, yo lo que hago es insertar unas celdas para poder que me queden en la parte superior. Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a utilizar máximo en cantidad, pero le voy a quitar el filtro que hay aquí, le voy a decir que son todos. Le voy a decir que lo que voy a insertar, básicamente, voy a utilizar una fórmula que es de, básicamente, de matemáticas y estadísticas. Entonces, yo vengo y miro aquí dónde están los de matemáticas, me dice estadística, y voy a buscar una que se llama máximo, que está por max. ¿Sí? Mire que está max y más A. Entonces, me dice que max lo que hace es que devuelve el valor máximo de una lista, y max A lo que dice es que devuelve el valor máximo, pero de un conjunto. Las dos son diferentes. Este elemento máximo lo que me está diciendo es, de todo lo que usted quiere seleccionar, dígame cuál es el valor máximo que hay aquí. Entonces yo vengo y marco todos estos valores que tengo aquí, básicamente, y le voy a decir, venga, de todos estos valores, dígame cuál es el valor máximo. Me está diciendo que es 450. Si efectivamente yo vengo aquí y con el elemento de filtro puedo mirar, realmente sí, el valor máximo es 450. ¿Cuál es el valor mínimo? Te vuelvo nuevamente aquí y le digo, venga, yo voy a utilizar una función estadística que se llama min. ¿Qué hace min? Pues me devuelve el valor mínimo de una celda de valores. ¿De cuál celda de valores? De esta que tengo aquí, que voy a seleccionar. Y efectivamente me dice el valor mínimo es 3 y le doy a aceptar. Si yo vengo efectivamente aquí y valido, me dice, sí, el valor mínimo es 3. Supóngase que yo aquí coloco un 0.
mire que automáticamente este elemento ya me cambió y me dijo, sí, claro, usted aquí tiene un ser y automáticamente la regla también pinta este componente. Si digo, venga, son 950 este valor, efectivamente este componente empieza a cambiar aquí conforme a la fórmula que yo tenga básicamente creada allí. Me dice que entonces esa debo de crearlo en cantidad, valor unitario, en entrada. Entonces básicamente lo que hago es venir y copiar este componente que hay aquí. En valor unitario lo pego aquí y en valor total, si lo necesito, también lo pego aquí. Y básicamente lo que hace es ejecutar esa función de las que tengo aquí en ese rango de datos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Me dicen, hay que investigarla sobre la función SNOT y aplicarla en la hoja llamada factura. Vamos a mirar entonces antes de esto un ejemplo dentro de los elementos. Permítame un momentico. Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a mostrar aquí cómo íbamos a funcionar con los elementos de grupo y nombre de grupo. ¿Qué sucede? Resulta que yo aquí tengo el código del grupo y aquí hay una función que básicamente me está trayendo un componente que es el nombre del grupo. Para eso yo puedo utilizar una función que se llama buscar B. ¿Qué hace eso? Eso hace lo siguiente. Buscar V lo que hace básicamente es coge este código que hay aquí y viene y lo busca en esta hojita y me trae lo que haya en la segunda columna, que es el nombre, que es lo que yo necesito que él me devuelva aquí. ¿Cómo lo voy a utilizar? Entonces yo vengo y le digo que voy a insertar una función y que esa función vengo y la busco aquí en todas y le digo que esa función se llama buscar. Mire que existe buscar, buscar H y buscar V. La que voy a utilizar se llama buscar V. En la versión 2010-2013 de Excel, esa función no se llama buscar, sino encontrar, para que tenga en cuenta. Puede ser que usted tenga y esté utilizando una función que se llama, en un Excel que es 2013-2010, y esa función se llama buscar V, se llama encontrar. ¿Qué hace buscar V? Entonces me dice, bueno, buscar V tiene estos parámetros, me dice, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí. ¿Dónde voy a buscar? ¿En qué matriz voy a buscar? Vengo y le digo, sí señor, vea, es en esta hoja que se llama grupo y es este rango que yo tengo aquí. Me dice, venga, usted lo que seleccionó fue esto básicamente. ¿Dónde está el nombre del grupo? Está en la segunda columna. Esta es la primera columna y esta es la segunda columna. Él me dice, ¿cuál es el indicador de la columna que usted quiere que le devuelva de la otra hoja? Como yo quiero que me devuelva el nombre, le voy a colocar el indicador número 2. Y en ordenado, yo le voy a decir, bueno, yo necesito que lo que usted me está buscando aquí, básicamente me devuelva exactamente el valor que yo estoy buscando. Entonces, por eso me dice aquí, venga, ¿qué quiere decir ordenado? Me dice, es un valor lógico para encontrar una coincidencia más cercana en la primera columna y utilizo verdadero. O puedo utilizar para encontrar la coincidencia exacta, falso. Quiere decir que yo aquí escribiría falso porque yo necesito que este código venga y lo busque en todos estos datos y que efectivamente busque esta coincidencia exacta dentro de todos estos datos y me traiga el valor de la columna número 2, que en este caso me está arrojando como ejercicio resultado papelería. Le doy a aceptar. Mire que él me devolvió el código número 10 es papelería. Si yo vengo aquí a grupo y verifico el número 10 es papelería. Si yo aquí cambio y le digo, no, ese no es el número 10, es el número 20, automáticamente cambia a miscelánea. Pero si le digo, no, es el número 30, me debe cambiar entonces
a el componente de AC2. Le doy 30 y efectivamente él cambia aquí. Pero resulta que si yo, dejemos este en 10 como estaba, si yo vengo y arrastro esta fórmula de aquí hacia abajo hasta el final, ¿yo qué voy a obtener? Ah, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se me empezaron a mover estos componentes? Aquí me está dando un error. Resulta que si usted ve, Excel empieza a manejar, mire que aquí me está diciendo, busque este J2, pero si me vengo aquí me dice, busque esto en J3, y me está diciendo, en el primero me está diciendo, busque en grupo desde A2 hasta B4. ¿Qué hay de A2 a B4? Este componente de estos datos. Pero si me voy al segundo me dice, ah, venga, es que es de grupo A3, B5. Si yo vengo a grupo de A3 a B5, estoy obteniendo estos elementos. Mire que la fórmula se me está corriendo. Esa fórmula se corre porque resulta que estas fórmulas obedecen a un componente que se llaman unas fórmulas con datos relativos. Es decir, que las celdas cambian conforme yo voy desplazando mi fórmula. Para esto tendría que utilizar un valor absoluto, que es donde yo puedo fijar unos valores. ¿Cómo hago para fijar eso y qué es lo que necesito fijar? Necesito fijar que solo y diario lo busque básicamente en este grupo. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Ah, venga, don Excel, entonces yo necesito que ese grupo usted me le fije ese componente. Lo puedo fijar de dos formas. Si yo marco desde A2 hasta B4 y presiono con el teclado F4, él me le coloca pesos A, pesos 2, pesos B, pesos 4, que lo que me permite es fijar esos valores. Es decir, que cuando yo arrastre ya efectivamente esto de aquí hacia abajo, no me van a aparecer estos errores, sino que básicamente van a estar referenciados con respecto a esto. ¿Cómo puedo entonces también utilizar ese componente? Digamos que entonces usted tenía este elemento aquí, pero usted no le dio ese componente del F4. Muy sencillo, usted viene y le escribe aquí pesos A y pesos 2. Vengo aquí entonces también y le digo pesos B y escribo el símbolo de pesos aquí y le doy Enter. Y vuelvo y copio y pego esta fórmula de aquí hacia abajo y efectivamente entonces ya el elemento empieza a funcionar. Problema, si yo digito un código que no existe, pues básicamente aquí sí se me va a presentar un error que más adelante vamos a mirar cómo lo valido. Quiere decir que entonces aquí ya básicamente este quedó listo con respecto a este numeral de lo que íbamos a mostrar de ejemplo. Ahora sí vamos a trabajar con el SNOT. ¿Preguntas hasta acá? Profe, esto queda en la plataforma, ¿Qué es esto? la clase. Sí, claro. Todas las clases han quedado grabadas y están dentro del enlace por cada una de las tutorías que hemos tenido. Por eso este es uno de los apoyos que básicamente estábamos diciendo que se tienen dentro del desarrollo de las tutorías. ¿Para qué se graban las clases? Para retroalimentación, para que usted vuelva a mirar, para que vuelva a tomar como recorderis y adicional, para que también mire en qué quedamos de acuerdo en cada una de las tutorías que hemos desarrollado. Pero claro, efectivamente van a quedar allí grabadas y usted la va a poder consultar una vez pues yo termine mi clase y suba a la plataforma este componente. Bueno, Entonces, profe, gracias. ok. ¿Y este taller para cuándo es? Este taller es para la siguiente clase. Bueno, Vuelvo y lo recuerdo, en la plataforma está cada uno de los elementos para cuando está. Taller práctico de Excel, subir taller práctico de Excel. Aquí me dice taller práctico de Excel 2, me dice subir taller práctico de Excel. ¿Para cuándo está establecido? Entonces me dice que es para el 18 de noviembre del 2020. ¿Hasta qué horas? Hasta las 23:59. ¿Qué día es el 18? Es el miércoles antes. Recuerde que este 19 tenemos la evaluación. ¿La evaluación a qué corresponde? La evaluación la vamos a hacer con base a los dos talleres que estamos solucionando. Este taller número 2 y el taller número 1 que usted ya desarrolló y ya subió. Sobre esos dos vamos a hacer unas preguntas como lo hicimos en Word. ¿Claro está allí? Sí, Listo, claro, profe. profe. Listo. Entonces me dice, ¿qué es la función SNOT? Entonces yo me vengo hasta acá. Entonces, ¿qué hace el SNOT? Es
si yo le digo aquí, el SNOT funciona y me está diciendo lo siguiente. Si yo vengo aquí a la función de Excel, yo le voy a decir, voy a utilizar aquí una función que se llama SNOT. Me dice, comprueba si un valor de error en una celda es número NA. Es decir, que ese valor no es aplicable o no se ajustó a la búsqueda que usted tiene y devuelve verdadero o falso. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo, venga, si aquí en este me va a presentar un error, yo le voy a venir a decir aquí, venga, yo te voy a utilizar SNOT, abro un paréntesis y selecciono aquí este valor que hay y le doy Enter. Me dice, esto es falso. ¿Qué quiere decir falso? Que básicamente aquí no hay error, aquí está funcionando todo perfecto. Pero si yo vengo aquí y digito 99 y le doy Enter, él viene y me dice, ah, esto es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí hay un error. Entonces, ¿yo qué le puedo decir a Excel? Ah, bueno, como ya tengo este SNOT que me está diciendo que si aquí hay un error, él me devuelve verdadero, ¿yo qué le voy a decir a Excel? Ah, bueno, yo puedo hacer entonces un elemento y es, cuando la persona me digite aquí un código que me devuelva número NA, yo tengo que evaluar qué me va a devolver él aquí. Y según lo que me devuelva, yo colocaré en esa celda un mensaje que diga el código si existe o el grupo existe o no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a utilizar una función que se llama SNOT, voy a utilizar una función condicional y voy a utilizar una función buscar V. Quiere decir que voy a utilizar 3 funciones en una sola fórmula para que aquí me salga un mensaje de si existe o no existe este componente. ¿Cómo la voy a utilizar? Les voy a borrar la fórmula que hay aquí de buscar V. Es como la voy a utilizar. Yo le voy a decir a Excel, venga Excel, vea, aquí voy a insertar una función y le voy a decir que me la busque. La primera función que yo voy a buscar es una función sí. Le doy a aceptar. Entonces mire que lo que estoy diciendo es, lo que me va a decir es, venga, ¿cuál es la prueba lógica que usted necesita devolver aquí? Yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, vea señor, Excel, yo lo que quiero hacer aquí es, la prueba lógica que necesito que me devuelva es lo siguiente. Voy a venir acá. Como aquí apenas estoy iniciando con la fórmula, entonces le voy a decir a Excel, vea, yo necesito dentro de esa, para poder utilizar estas 3, le voy a decir, voy a adicionar una función que se llama, mire que para poder insertar otra función, vengo aquí al cuadro de nombres, vengo aquí y le voy a decir que voy a insertar una función, vengo y le doy clic donde dice más funciones. Voy a utilizar el SNOT y le doy a aceptar. Mire que automáticamente él me está buscando aquí unos elementos. Él me está abriendo el paréntesis, me los está cerrando sin necesidad de que yo tenga que saber dónde abro o cierro. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Le voy a decir, ¿cuál es el valor que le espera aquí de SNOT? Entonces vengo y le digo aquí que voy a utilizar una función que se llama buscar V. En el caso de Excel 2013-2010 se llama encontrar V. Entonces vengo y le digo, ya, voy a utilizar entonces una función que se llama buscar V y le doy a aceptar. Mire que ella lleva el sí, el SNOT y buscar V. ¿Qué le voy a decir a buscar V? ¿Cuál es el valor buscado? Este valor. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí en grupo, en este rango de datos que tengo aquí. ¿Cuál es el indicador de la columna? Esta es la columna número 1 y esta es la columna número 2. Le voy a decir que es la columna número 2 y que me traiga la coincidencia exacta, quiere decir que es falso. Aquí no he terminado toda mi función porque yo abrí unas funciones por aquí que no he cerrado. Si yo lo doy a aceptar, él me saca un nombre o un error y me dice, hay un problema con esa fórmula. No intento introducir más fórmulas cuando el primer carácter es un símbolo igual. Le voy a aceptar y le voy a decir a Excel, venga, no, un momentico. Resulta que para que esto no me cause el error, yo tengo que terminar de cerrar todas estas funciones. ¿Qué vengo y le digo? Yo me devuelvo hasta aquí donde está el sí en la fórmula. Y aquí
vengo hasta esta prueba lógica y me voy a ir al final con flecha a la derecha, hasta el final. Le voy a decir, venga, señor Excel, vea, si ese SNOT es igual a verdadero, ¿qué quiere decir verdadero? Que ese elemento no existe. Entonces yo aquí sí puedo colocar, si esto me arroja verdadero, yo le voy a decir a Excel, bueno, el grupo no existe. Automáticamente él me coloca unas comillas para poder tener en cuenta de que eso es un texto. Pero ¿qué sucede si realmente este código sí existe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir a decirle a Excel, venga, utilice esta función que se llama buscar V, ¿y qué tengo que buscar? Búsqueme este código básicamente aquí en grupo, en estos elementos, tráigame la columna número 2 y eso, tráigame la coincidencia exacta. Quiere decir que ya mi fórmula me está diciendo, venga, eso es falso. Lo que usted me va a arrojar aquí es que realmente sí existe ese código y le doy a aceptar. ¿Qué sucedió? Mire que la fórmula quedó muy grande con una cantidad de funciones. ¿Qué sucede? Si yo aquí le digito 99 y le doy Enter, él me dice, venga, el grupo no existe. Eso es lo que hace toda esta función dentro de todo esto. ¿Qué me hace falta? Me hace falta que básicamente yo le coloque el símbolo pesos a estos rangos que hay aquí. Yo le doy F4, vengo en esta otra búsqueda y selecciono aquí y marco esto y le doy F4, ¿sí? Voy a volver a hacer otra vez esa misma fórmula aquí. Vengo y le digo, señor Excel, yo necesito utilizar una función que se llama un sí. Le doy a aceptar. Como voy a utilizar la función del SNOT, yo vengo y le digo, aquí en esta prueba lógica, yo voy a utilizar una función. Por lo general, las últimas funciones que usted utiliza quedan aquí. Mire que aquí está el SNOT y el buscar y el sí que hemos utilizado. Si yo la tengo aquí, pues no hay ningún problema. Yo la selecciono y vengo aquí y selecciono el buscar V. ¿Qué valor es el que voy a buscar? Voy a buscar este valor. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí en grupos. ¿Cuál es el indicador de la columna? El número 2 y eso es para que me traiga la coincidencia exacta. Como no he terminado, me devuelvo hasta el sí. Vengo y le digo, venga, señor Excel, si todo eso es igual a verdadero, ¿sí? Mire que aquí tengo un error de escritura, esto no es una O sino un 0. Mire que él aquí no me está arrojando ningún valor. ¿Qué tengo que hacer? Pues escribir realmente verdadero. Entonces, si es verdadero, el grupo no existe. Pero, ¿qué sucede si eso es falso? Si es verdadero, yo tengo que decirle a Excel, venga, entonces véngase aquí y utilice una función buscar V que es, coja este código, búsquelo aquí en este grupo y adicional a eso, tráigame la columna número 2 y tráigame la coincidencia que sea exactamente igual. Flash o no es falso. Listo. Ahora sí me vuelvo hasta acá hasta el sí y valido que realmente sí estén todos los datos completos y le doy a aceptar. Me dice que es miscelánea. Igual, si aquí digito un código que no existe, él básicamente me dice, el grupo no existe. Volví con los valores normales, volví con el valor normal que había aquí. Aquí me hace falta entonces amarrar el rango para que este valor quede fijo. F4 y en este buscar también. ¿Qué voy a hacer? Entonces básicamente es, vuelvo y lo hago, F4, vuelvo acá, F4 y Enter. ¿Qué hago entonces? Ahora sí, amarro toda esta fórmula hacia abajo y efectivamente ya todos los elementos me deben de quedar validados. El grupo no existe. Aquí sí existe y me trae el valor. ¿Claro está allí? Entonces, ¿qué me está diciendo Excel? Ya listo el SNOT, la función con el sí, etc. Hago una tabla dinámica y un gráfico dinámico con los datos de la hoja de entrada y ubíquelo en una nueva hoja y coloque el nombre de tabla dinámica y gráfico dinámico respectivamente. Entonces yo me vengo a esta entrada, me está diciendo, coja estos datos que hay aquí. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica básicamente es la que me permite hacer un resumen de los datos para poder empezar a mostrarlos según lo que yo necesite o lo que básicamente establezca.
Entonces yo aquí tengo en entrada varios elementos que básicamente pueden obedecer a códigos que ya se repiten. Yo que le digo a Excel, yo me voy a ubicar acá, me vengo a insertar y aquí me dice tabla dinámica. Tabla dinámica, ¿qué me dice? Vea, son todos estos datos que usted tiene hasta abajo donde está el final. La línea punteada obedece a que me muestran hasta dónde van todos esos datos. Me dice, ¿usted quiere ubicar esa tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente? Le voy a decir, no, ubíquemela en una nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. ¿Qué hace entonces esa tabla dinámica? Me dice, esta es como la representación. Ahora, usted al lado derecho, ¿qué le empiezan a mostrar? Tiene unos filtros, unas columnas, tiene unas filas y tiene unos valores. Y encima tiene todos los campos de los encabezados que tenía allá. ¿Yo qué le voy a decir? Le voy a decir, vea, yo necesito que el código me lo muestre como filas. Aquí aparecen los códigos. Y le voy a decir, en las cantidades, básicamente sume esos valores. Y mire que él automáticamente me empieza a sumar esos valores. Y le voy a decir que también me sume el valor total. Entonces, automáticamente él lo que hizo fue esto. Aquí puedo empezar a utilizar algunos de los formatos que yo ya tenía aquí o que le puedo dar formato de número y le puedo decir, muéstrame solamente el número de moneda, pero sin 0 decimales. Entonces, tengo también dentro de entradas un componente que es una fecha de compra. Entonces, yo le puedo decir, venga, Excel, aquí también necesito que me coloque en las columnas la fecha de compra. Entonces me está diciendo, venga, sí, usted en febrero tuvo esto, en enero tuvo esto. Perdón un momento. Entonces, este gráfico dinámico, esta tabla dinámica, ¿qué hizo? Me dijo, vea, efectivamente, de este código 103, usted vendió en febrero estas cantidades, en enero vendió estas otras cantidades, entonces empieza a separarle según lo que usted necesite. Puede ser que usted estos valores no los necesite, entonces diga, no me lo separe por meses, lo que hago es, cojo este componente de las columnas, lo retiro hacia arriba y básicamente vuelve y me lo ordena como estaba. Con base a estos elementos yo puedo decirle a Excel, venga, adicional a esto yo quiero que me inserte entonces también un gráfico y ese gráfico puede ser un gráfico dinámico. ¿Qué hace el gráfico dinámico? Entonces básicamente lo que me va a representar, él me empieza a mostrar entonces en columnas agrupadas o puede ser de que usted le diga, venga, recomiéndeme un gráfico que necesito, pero me están diciendo gráfico dinámico y le voy a decir, insérteme uno, puede ser en línea, puede ser en columna, puede ser circular, puede ser barra, área de dispersión, vamos a darlo en columna y le doy a aceptar. Este gráfico básicamente, ¿qué me está diciendo? Venga, usted lo que está sumando aquí son valores, usted me está diciendo, esta es la suma de cantidad y estas son las sumas de valores. El gráfico se mueve conforme yo muevo mi tabla dinámica también. Quiere decir que si yo vengo y filtro aquí y le digo, venga, no, solamente necesito que me muestre 3 valores de eso y le doy a aceptar, esto se mueve conforme los valores tengan. Si usted ve, estos elementos que hay aquí representados dentro de esto me dice que son 780,000. ¿Por qué no están apareciendo las cantidades? Porque las cantidades son muy pequeñas comparadas contra esto. Entonces, lo que puedo hacer básicamente con mi tabla dinámica es, para poder que sea consecuente los valores y la representación de los gráficos, yo le podría decir a Excel, venga, no me coloque entonces el valor total, sino que solamente las cantidades. Y aquí sí me estás entonces validando estos componentes y ahora sí podría comparar cierto grupo de valores de lo que yo necesite. Puede ser que sean estos 3 componentes para que me validen realmente cuánto tengo aquí. Estas tablas dinámicas también obedecen a que yo le pueda colocar encima de estos valores
cuáles son entonces los datos. Yo puedo dar clic derecho sobre él y le puedo decir, agregue entonces etiquetas de ¿qué? De los datos. Entonces me coloca estos elementos. Si yo le digo, venga, colóqueme todos los elementos, básicamente entonces me va a colocar todos los valores encima de las columnas de lo que yo tengo aquí. Ese es entonces tabla dinámica y gráfico dinámico que me está hablando acá. Y en la hoja de elementos de la columna tipo de movimiento, pues ya habíamos hablado de este y básicamente este último punto ya que había quedado solucionado. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a mirar otro elemento y es el siguiente. Yo aquí tengo la hoja 1, esto me ha dicho que le colocara entonces el nombre de tabla dinámica. Listo. Y voy a insertar una hoja. Le voy a dar clic derecho aquí y le voy a decir que voy a insertar. Cuando yo voy a insertar, él me dice, ¿usted qué quiere? ¿Una hoja, un gráfico, una macro de Excel, una hoja internacional, un diálogo, etcétera? Le voy a decir, no, es una hoja de cálculo y le voy a aceptar. Esta hoja de cálculo que inserté aquí la voy a llamar préstamo. ¿Qué hace préstamo? Pues vamos a calcular un préstamo que básicamente va a utilizar un interés fijo y un número de cuotas fijas. Entonces yo le voy a decir a Excel, bueno, en Excel, vea, aquí le voy a colocar entonces cuánto es el interés que me van a cobrar. Antes del interés voy a colocar el valor del préstamo. Valor del préstamo. ¿Cuánto es el interés y cuánto es el número de cuotas? Entonces le voy a decir a Excel, bueno, son 5 millones, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto es el interés? Lo vamos a colocar al 2,4% y voy a decirle que es a 36 cuotas. Le voy a decir aquí, en el encabezado, número de la cuota. Le voy a decir aquí valor. ¿Cuánto es el valor de la cuota que va a pagar? ¿Cuánto es el valor del interés? ¿Cuánto es lo que va a abonar a capital? ¿Y cuánto es el saldo? Voy a venir y le voy a decir a Excel también entonces, este valor que hay aquí lo voy a formatear entonces como moneda, pero sin decimales. Te voy a decirle que no, que tiene 0 decimales. Listo. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel? Como me está diciendo que es a 36 cuotas, aquí le voy a decir que es la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, 4, y voy a rellenar hasta abajo, hasta donde me dé 36. Quiere decir que aquí en inicio, en rellenar, le voy a decir que es series, que es en la columna y en incrementos de 1, 1 hasta el número 36 y le doy a aceptar. Efectivamente vengo y valido, está hasta el número 36 y le voy a decir, ya Excel, el primer valor que voy a tener aquí es estos 5 millones de pesos que hay acá. Listo. Le voy a decir, ¿cuál es el valor de la cuota? Te lo voy a decir, hay una función, que esa función está dentro de fórmula y es una función financiera. Aquí están las financieras y esa función básicamente se llama una función pago. ¿Qué me dice la función pago? Que básicamente calcula cuánto es el pago de un préstamo basado en unos pagos y una tasa de interés constante. ¿Cuál es la tasa o el interés? Es este 2,4%. ¿Cuál es el número de periodos o cuotas? 36. ¿Cuánto es el valor? Este valor que hay aquí, como es un valor que yo voy a quedar debiendo, entonces le voy a decir a Excel, así es menos estos 5 millones. Y en valor futuro no le dejo nada y en tipo tampoco. ¿Por qué? Valor futuro es cuando yo voy a utilizar una cuota que voy a pagar al siguiente año y la tengo que traer. Es un valor futuro, pero la tendría que traer a un valor presente, no lo voy a utilizar. Me está diciendo, vea, ese valor mensual que usted va a pagar por esos 5 millones a esa tasa de interés es de 208.984 y le doy a aceptar. Este valor que hay aquí está incluido el interés. Entonces yo le voy a decir a Excel, venga,
calculemos cuánto es el interés de este componente. Entonces le voy a decir a Excel, venga, este valor que hay acá, multiplicado por este interés, ¿cuánto me da? Me dice, eso le da 120.000 pesos. ¿Y cuánto abono a capital? Yo lo que le abono a capital es este valor de la cuota menos estos intereses. Quiere decir que yo le salgo abonando 88.984 pesos. ¿Cuánto es el saldo? Estos 5 millones menos lo que le aboné a capital. Quiere decir que el saldo para la siguiente cuota me queda de 4.911.000. Como ya tengo calculado todo esto, yo podría supuestamente copiar estas fórmulas. Pero mire que aquí se me empiezan a presentar unos errores. ¿Errores por qué? Resulta que esta cuota, según la función, va a quedar entonces fija. Quiere decir que yo tengo que fijar estos valores del B4, B5 y menos B3. Quiere decir que yo puedo seleccionar estos tres valores de estas celdas, le doy F4, tengo que seleccionar, perdón, de A1, F4, F4 y F4 y darle Enter. ¿Eso qué me permite? Que yo ya puedo arrastrar esta celda aquí hacia abajo hasta la cuota 36 y me va a quedar el mismo valor porque estos valores no se me han movido de acá, B4, B5 y B3, etc. ¿Qué tengo que hacer con esta? Este valor sí va a cambiar porque el valor que venga aquí es el saldo que viene de aquí, pero el interés sí va a ser el mismo. Quiere decir que esto que hay en B4 va a estar fijo. Le doy F4 y le doy Enter. Quiere decir que ya puedo empezar a arrastrar esta cuota de aquí hacia abajo. Me da 0, claro, porque aquí no tengo todavía ningún valor. ¿Cuánto es el abono capital? El abono capital, sí, básicamente es... no tengo que fijar ningún valor. Lo único que hago es arrastrar de aquí hacia abajo. Y el saldo también lo arrastro de aquí hacia abajo, sin ningún inconveniente. Ahora bien, mire que aquí me queda un valor negativo. En la segunda cuota, el valor básicamente es ¿cuál? Es igual al saldo que quedó de la primera cuota. ¿Sí? Entonces mire que ya se me van organizando el resto de fórmulas. Ya lo único que hago es arrastrar esta fórmula de aquí hacia abajo y al final ese valor del saldo me tiene que quedar en 0 porque esa fue la última cuota que yo tenía básicamente allí. Quiere decir que si yo vengo y le digo a Excel, venga, necesito entonces que me calcule una de 4 millones, 3, 1, 2, 3, y el interés es al 1,5, pues básicamente lo que hace Excel es recalcular todo. Como es al mismo número de cuotas, básicamente me dice, si usted termina en la última cuota en 0 y efectivamente este es el valor que usted va a empezar a pagar mensualmente. ¿Claro hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces... básicamente habíamos hablado de que el taller final que se debería presentar obedece entonces a lo siguiente. Usted tiene un inventario que básicamente se está moviendo con lo siguiente. Usted tiene una hoja que se llama entradas, que básicamente las entradas obedecen a que se muevan con una factura de compra. Y básicamente, ¿dónde se va a ver reflejada? En los elementos o en el inventario que tenemos. Quiere decir que cuando yo hago una factura de compra, tengo una entrada y tengo aquí básicamente un incremento de mi inventario cuando compro. Y voy a tener entonces unas salidas que obedecen a que usted va a tener entonces una factura de venta. Y esa factura de venta lo que hace es que es una salida. Las salidas básicamente lo que hacen es que me tienen que disminuir mi inventario. Este es, digamos, el movimiento normal que debe tener mi inventario. Quiere decir que cuando yo hago una factura de compra, debo de tener una entrada, aumentar en mi inventario y cuando hago una factura de venta, debe de tener unas salidas que disminuyen los elementos de mi inventario. Claro, está allí. Listo. Entonces... el ejercicio lo debemos de complementar con una factura de compra y una factura de venta que ya se los voy a dejar activo. Esto va a ser entonces para el final, es decir, estamos hablando de noviembre 26.
que usted debe generar una factura de compra y una factura de venta, las vamos a trabajar iguales. Y lo que va a obedecer básicamente es que cuando yo compre aquí, voy a generar unas entradas que me tienen que aumentar dentro de mi inventario. Y en la factura de venta, salidas que me disminuyan los elementos de mi inventario. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿lo va a dejar subido para ir adelantándolo o qué? ¿Voy a dejar subido qué? El que usted dice que está ayer final. Sí, pero entonces necesito es que me complementen lo siguiente. Como ustedes tienen que tener una... Listo. En la plataforma creo que ya está establecido el componente de la factura de... Creo que hay un modelo de factura de compra que básicamente está para que usted haga su factura de compra. Creo que es este formato de factura de compra. El formato de la factura de compra es este básicamente, que utiliza unas funciones. Usted aquí tiene básicamente en la parte superior todos los datos del cliente. Como ya tenemos una hoja que se llama clientes, usted cuando digite el NID de la persona, aquí se deberá traer el nombre, se deberá traer la dirección y se deberá traer el teléfono. Como tiene los elementos, aquí le está diciendo, hay que buscar V o encontrar V. Básicamente, en estos elementos detallados, básicamente lo que usted va a traer es el nombre de los artículos. Cuando usted digite la referencia, la cantidad sí la registra, la unidad de medida se la trae de elementos, el valor unitario está en elementos, el IVA está en elementos y el valor total si es un cálculo matemático que usted tiene aquí. El subtotal de estos elementos, aquí va el porcentaje del descuento y el total explicadito en cada uno de estos elementos. Este archivo ya está en la plataforma para que usted lo pueda adelantar. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces necesito que por mensaje, por favor, me escriban los nombres de los que asistieron hoy para poder tomar entonces la asistencia. Profe, el taller de factura también se entrega el miércoles, el próximo miércoles. No, el taller de facturas lo vamos a dejar para subirlo el 26. Lo vamos a dejar para subirlo el 26, ya lo voy a organizar y lo dejamos para subirlo el 26 porque ahí hay un componente que hay que adicionarle otra parte más. Fuera de la factura, pues hay que adicionarle dos cositas más que las vamos a explicar en la siguiente clase una vez terminemos la evaluación. ¿Hay más preguntas? Listo, entonces, si ya todos enviaron la asistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces están listos. Entonces, si no hay ninguna duda más, vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias, una feliz noche y que descansen. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profe, que tenga buenas noches. Hasta luego, muchas gracias, feliz noche.